Hola, soy Kohai y les voy a seguir narrando la novela de Mushoku Tensei, Redundancy. Capítulo 22. Talhand de la Cumbre Majestuosa. Primera parte. Talhand de la Cumbre Majestuosa era el 37º entre 51 hermanos. Nacido en una típica familia enana, fue criado rodeado de muchos hermanos y hermanas. Por supuesto, los 51 hermanos no nacieron todos de una sola mujer. No es muy conocido, pero en los asentamientos enanos, los niños de la misma generación se agrupan juntos. Es similar a una escuela, pero incluso después de dejar este grupo, se les trata como hermanos de por vida. Al criar a los niños de la misma generación como hermanos, buscan eliminar el sentido de disparidad económica entre las familias, fomentando relaciones armoniosas cuando finalmente asumen roles dentro de la comunidad. Entre estos hermanos, algunos se convertirán en líderes, algunos los apoyarán y otros se convertirán en sus cónyuges. Naturalmente, este sistema existe solo dentro del ambiente bendecido de un asentamiento enano. Los enanos que dejan los asentamientos no tienen estas costumbres. En cualquier caso, Talhand creció con docenas de hermanos. Era un niño común y corriente. Estaba interesado en la tierra y el metal, le gustaba el olor del alcohol y admiraba a los herreros y constructores. Lo único ligeramente diferente en él era que prefería a los hombres sobre las mujeres. Ahora, entre sus hermanos, había alguien bastante inusual. Su hermano menor, el 38º de los 51 hermanos. Su nombre era Godbard de la espléndida Cumbre Celestial. Godbard tenía talento. Cuando los niños enanos tomaban conciencia de su entorno, inmediatamente se les enseñaba herrería, manualidades y magia básica de tierra. Entre ellos, Godbard se destacaba abrumadoramente. Cuando sostenía un martillo, producía acero tan robusto como el de un adulto. Cuando hacía manualidades, creaba decoraciones asombrosamente hermosas que te hacían dudar de tus propios ojos, y cuando inspeccionaba edificios, podía arreglar rápidamente cualquier defecto que encontrara. La expectativa de vida de los enanos es más larga que la de los humanos. Para cuando Godbard comenzó a mostrar su talento, todavía había ancianos que recordaban la guerra de Laplace. Vieron a Godbard y dijeron, es la viva imagen del anterior dios del mineral que murió en la guerra de Laplace. Debido a las palabras de los ancianos, Godbard comenzó a ser tratado como un candidato especial para el próximo dios del mineral. A los niños también se les obligó a respetarlo como un futuro líder. Fue alrededor de este tiempo que Talhand comenzó a cambiar. Perdió interés en la herrería y las manualidades. Sin importar lo meticulosamente que creara algo, se dio cuenta de que palidecía en comparación con lo que Godbard hacía casualmente. No es que alguien los comparara, los adultos solo miraban las creaciones de Godbard y nunca miraban a nadie más, por lo que no había comparación que hacer en primer lugar. Entonces, ¿quería Talhand ser el mejor? No, no quería ser el mejor. ¿Le desagradaba respetar a Godbard? No, eso tampoco. Talhand y Godbard eran buenos amigos. Cuando se hicieron hermanos, Godbard fue el primero en hacerse amigo de él. El primer amor de Talhand también fue Godbard. Estaba feliz de que una persona así se convirtiera en el dios del mineral. En resumen, Talhand quería ser útil para Godbard de alguna manera. Quería complementar las deficiencias de Godbard y ser su mano derecha. Y así, Talhand se dedicó a la magia. En particular, se centró en dominar la magia de agua y viento, que se consideraban innecesarias entre los enanos. El primer dios del mineral era un usuario de magia de tierra a nivel dios, y se decía que creaba espadas legendarias a partir de los minerales que producía con su magia. Sin embargo, también se decía que cuando el dios del mineral creó sus espadas famosas, había un elfo presente que sobresalía en magia de viento y agua. La herrería no se realiza solo con tierra y fuego. Se necesita viento para hacer que el fuego sea más fuerte y agua para enfriar el acero. Esto debería ser innegable, pero los adultos enanos se negaban a entenderlo. La tradición, la formalidad, los ancestros hasta ahora siempre han dicho que los enanos son malos con el agua y el viento. Ideaban todo tipo de razones para obstaculizar a Talhand en el dominio de la magia de agua y viento. En realidad, Talhand era mucho mejor en magia de tierra que en agua o viento. Sin embargo, Godbard dijo, creo que está bien. Los adultos en el asentamiento son simplemente demasiado tercos.
Esas palabras dieron valor a Talhand, y se adentró aún más en la magia. Así, Talhand comenzó a destacarse entre los hombres enanos comunes. A medida que esto ocurría, incluso entre sus hermanos, había quienes comenzaban a criticar a Talhand. Talhand es débil, no es varonil que un enano no haga herrería. La magia debe usarse solo lo suficiente para ablandar la roca dura, y lo que se usa para la herrería debe obtenerse de la naturaleza. A pesar de sentirse harto de tales críticas, Talhand continuó entrenando poco a poco. Todo era por Godbard. Después de que se convirtiera en el dios del mineral, definitivamente necesitaría su poder. O eso creía. Incluso cuando se convirtió en adulto, cuando las voces de crítica se convirtieron en suspiros de resignación, cuando fue excluido por sus hermanos en el asentamiento y fue llamado el excéntrico más extraño del asentamiento, siempre lo creyó. Y luego, llegó el día. El día en que Godbard fue nombrado dios del mineral. Según la leyenda, el sucesor del dios del mineral forja 5 espadas. Al forjar las 5 espadas, el candidato a dios del mineral es asistido por las personas más confiables que él mismo ha elegido. El mismo dios del mineral elige a su esposa, mejor amigo, o a los ejecutivos que apoyarán el asentamiento enano cuando se convierta en el dios del mineral. Naturalmente, Talhand se ofreció como voluntario. Se había estado entrenando para este día. Sin embargo, para su sorpresa, Godbard no eligió a Talhand. En cambio, eligió a los considerados los más hábiles en el asentamiento en ese momento, así como a su amante. Eso aún estaba bien. Pero para la última posición, eligió al anciano terco que siempre había llamado tonto a Talhand. Talhand protestó. Esto es ridículo, ¿cómo podría soportar algo tan estúpido? He estado haciendo todo esto por ti. Sin embargo, Godbard dijo: ¿puedes forjar una espada adecuada? Por supuesto, Talhand respondió. Sí puedo. Puedo hacerlo, así que dame una oportunidad. Godbard, con una expresión amarga, aceptó su súplica. El viejo terco y Talhand forjarían cada uno una espada, y competirían basándose en su calidad. Para asegurar la equidad, se anunció que cualquiera que creyera que podía participar debería unirse a la competencia. Se reunió un gran número de participantes. Talhand estaba asombrado. Se había entrenado en magia de agua y magia de viento para este momento, pero apenas había practicado la herrería desde que era niño. Solo había forjado unas pocas espadas en su vida. Era una terrible desventaja. Espera, quiero ayudarte a forjar la espada. Tal súplica fue respondida con: si no puedes forjar una espada adecuada por tu cuenta, ¿cómo puedes entender mis intenciones? Si no entiendes mis intenciones, entonces no hay manera de que puedas ayudarme. No lo entendía. Pensaba que no había nadie que pudiera captar las intenciones de Godbard mejor que él mismo. Entonces, ¿por qué? En medio de su confusión, Talhand enfrentó la competencia sin ningún plan. Y perdió. Derrotado, Talhand dejó la escena, y lo miraron con ojos despectivos. Unos días después, dejó la aldea, observando a lo lejos la ceremonia de sucesión del dios del mineral. Segunda parte. Después de eso, Talhand vagó de un lugar a otro como aventurero. Generalmente estaba solo. Desde el incidente con Godbard, le resultaba difícil confiar en la gente. Habiendo sido marginado durante tanto tiempo, no sabía cómo interactuar con los demás. Ser homosexual también era una de las cosas de las que se avergonzaba. Aunque sus habilidades de herrería estaban entre las más bajas de los enanos, había perfeccionado sus habilidades mágicas durante mucho tiempo, lo que lo hacía bastante competente como mago. Sin embargo, eso solo era hasta cierto punto. Debido a esto, estaba cubierto con una armadura pesada y solo podía luchar en un estilo que era una mezcla entre un guerrero y un mago. Aún así, no era demasiado difícil para Talhand continuar como aventurero solitario. Alrededor del momento en que Talhand alcanzó el rango B, conoció a cierta persona. El Inalice Dragón Road. Al principio, ella estaba interesada en el cuerpo de Talhand. Quizás pensó, de vez en cuando, podría estar con un joven enano. Sin embargo, Talhand era homosexual y no tenía interés en el Inalice. No importaba cuánto lo tentara, él nunca cedió. A pesar de esto, ella fue persistente, así que finalmente,
él reveló que era homosexual. El Inalice se quedó estupefacta por un momento, luego estalló en una risa estruendosa. Talhand encontró esa risa desagradable. Pero lo soportó, pensando que esto finalmente ahuyentaría a esta elfa lujuriosa. Sin embargo, el Inalice no dejó a Talhand. La razón no estaba clara. Tal vez el Inalice pensó que estar con Talhand la mantendría alejada de problemas. Después de eso, Talhand y el Inalice formaron un grupo temporal varias veces. Como guerrera hábil, el Inalice era una buena combinación para Talhand, quien era un mago con armadura pesada. Aunque la encontraba molesta, extrañamente, no era incómodo estar en un grupo con ella. Podría haber sido porque el Inalice era una persona no atada por el sentido común, la tradición, las costumbres o las reglas. Sin embargo, la idea de formar un grupo permanente no surgió. Pero las cosas cambiaron ligeramente con la llegada de un muchacho. Paul Greirat. En ese momento, él reunió a el Inalice, Talhand, Gis y Ghislaine, quienes estaban trabajando por su cuenta, y formó un grupo. Los Colmillos del Lobo Negro. Hubo algunos disturbios cuando se formó por primera vez, pero dejemos eso de lado por ahora. Los miembros de los Colmillos del Lobo Negro eran todos personas que habían sido marginadas de sus propios mundos. Aunque Talhand era el único homosexual, todos vivían fieles a sus deseos. Paul era particularmente creativo y de espíritu libre. Cuando se enteró de que Talhand era homosexual, se rió y dijo: Yo me quedo con las mujeres, el Inalice con los hombres, y tú te comes las sobras, así no se desperdicia nada. Paul era un evidente buscador de problemas, siempre haciendo cosas que te hacían querer suspirar. Pero sus acciones nunca estaban atadas a nada. No eran acciones nacidas del sentido común. Incluso si la sociedad las consideraba inmorales, Paul seguía su propia voluntad y escupía: ¿a quién le importa? La forma en que Paul hacía las cosas fue una revelación para Talhand, pero él siempre las hacía con una risa. El comportamiento de Paul aumentó la notoriedad y la infamia de los Colmillos del Lobo Negro y sus miembros, pero era divertido. Cada vez que Paul hacía algo, Talhand reía de buena gana, como lo hacen los enanos. Sus sentimientos hacia Paul y los demás eran similares al amor, pero ligeramente diferentes. Probablemente era confianza. Para Talhand, eran los primeros compañeros en quienes podía confiar verdaderamente. Sin embargo, esa confianza se rompió. Se rompió cuando Zenith se unió al grupo. Una vez despreocupado, Paul comenzó a decir cosas sensatas para complacer a Zenith. Eso seguramente ayudó a Paul a crecer como persona. Pero al final, Paul cometió un error. El alboroto que causó para casarse con Zenith dejó profundas cicatrices en los corazones de todos. Desde una perspectiva externa, podría haber parecido trivial. Pero Talhand pensó: nunca volveré a formar un grupo. Después de viajar solo por un tiempo, ocurrió el incidente de la desaparición de la región de Fitoa. Reencontrarse con el Inalice, conocer a Roxy y formar un equipo con ella suavizó su resolución de no unirse nunca más a un equipo. Sin embargo, sus fuertes sentimientos hacia Paul permanecieron. Se reunió con Paul después de viajar de ida y vuelta por el continente demoníaco. El Paul que vio después de mucho tiempo ya no era el alborotador que conocía. Ahora era un hombre adulto, un padre, buscando desesperadamente a su familia. Talhand pensó: Este hombre ha cambiado, se ha convertido en un adulto. Conoció por primera vez al hijo de Paul en el continente Vegarit. El hijo de Paul, Rudeus Greirat. Se preguntaba qué tipo de delincuente sería, pero resultó ser un chico sorprendentemente confiable. Sin embargo, no fue tan sorprendente, dado que era hijo del Paul que había madurado. Paul y Rudeus. Al observarlos, Talhand sintió una sensación de opresión en el pecho. No sabía por qué. Y luego, Paul murió. Fue un final repentino. Estaba en shock, pero al ver a Rudeus más impactado que él mismo, contuvo sus emociones. Bebió con calma, como de costumbre. Después de eso, dejaron el continente Vegarit, y el hijo de Paul le presentó a su familia. Viendo al hijo de Paul con su propia familia, construyendo una casa y viviendo una vida, visitaron la tumba de Paul, hicieron una fiesta de bebidas frente a ella y luego partieron de la ciudad mágica Saria. En ese momento,
Algo terminó dentro de Talhand. Algo que había estado continuando desde que se convirtió en aventurero por primera vez. Tercera parte. En medio de una sensación de vacío, Talhand tuvo de repente un pensamiento. Debería entrenar en herrería. No sabía por qué pensó eso. Pero Talhand inmediatamente fue al reino de Asura, alquiló un taller de herrería mientras continuaba sus actividades como aventurero y entrenó diligentemente. Incluso cuando Guy se metió en un lío de apuestas que llevó a que ambos perdieran la mayor parte de su riqueza, y viajaron al continente Millis para ganar dinero, continuó sin descanso. Usó toda la magia a su disposición en su herrería. Fuego, tierra, agua, viento. Suplementó todo con magia. Forjó espadas, guantes, escudos, espadas, armaduras, cascos y más espadas. Entonces, curiosamente, comenzó a comprender el significado de las palabras de Godbard de hace mucho tiempo. Las sutilezas como el ritmo, el tiempo, el tempo y la fuerza, que no podían expresarse con palabras, empezaron a tener sentido. Su progreso fue rápido. Esto se debió en parte a que la técnica de herrería de Godbard estaba grabada en su mente y porque sabía qué tipo de armas eran superiores por su tiempo como aventurero. Su uso de la magia también había mejorado enormemente desde cuando estaba en el asentamiento. Sus días como aventurero ciertamente habían afinado las habilidades de Talhand. A medida que continuaba su trabajo, la gente comenzó a comprar las armas de Talhand. El grupo de mercenarios Rudo. Debido a su conexión con Rudeus, el líder del grupo de mercenarios, se convirtió en el patrocinador de Talhand. Gracias a esto, Talhand pudo establecer su propia tienda de herrería en un rincón de Millicyon. Sin embargo, Talhand todavía no entendía por qué estaba haciendo esto. No podía comprender el significado de fingir ser un herrero mientras era un aventurero. Se hizo claro cuando Rudeus trajo a toda su familia desde la ciudad mágica de Saria. Ver al hijo de Paul interactuando en términos iguales o incluso superiores con la familia Latreia mientras criaba a sus hijos. Al ver eso, Talhand lo comprendió. Lo entendió. Tenía que regresar a ese asentamiento. Tenía que resolver las cosas de entonces. Por eso se dedicó a la herrería. Cuarta parte. Después de recibir la piedra negra de Rudeus, Talhand regresó a su tienda de herrería. Siempre había tenido la idea de cómo crear tal piedra usando magia, y había pensado en la teoría. Alguna vez había sido una fantasía, pero ahora había entrenado lo suficiente para ello. Primero, descompuso la piedra negra de Rudeus usando magia de tierra y un martillo. La mezcló con arena de hierro y la calentó en un horno. Como un horno regular no podía fundirla, usó magia de fuego y viento para elevar la temperatura lo más alto posible. Tanto para el acero del núcleo como para el acero templado, usó una mezcla del polvo de la piedra negra y arena de hierro. La proporción variaba, pero el material básico era el mismo. Si hubiera usado las escamas de un dragón rojo o los huesos duros de una hidra, podría haber creado una espada aún más asombrosa, pero Talhand no los utilizó. Porque no tendría sentido. Luego, la templó cuidadosamente y continuó forjándola vigorosamente, usando su voluntad y maná poco a poco, sin tomarse un descanso durante la noche. El resultado fue una sola espada. Una espada robusta con una hoja negra. No tenía decoraciones especiales ni efectos. Pero Talhand estaba satisfecho con esa única espada. Hizo una vaina, la envolvió cuidadosamente en fina lana y se la colgó a la espalda. Puso la piedra negra restante en una bolsa y salió de Millicyon. Su destino era el asentamiento de los enanos. Había pasado un tiempo desde su última visita al asentamiento de los enanos, y nada había cambiado. Un pueblo construido de piedra se extendía a lo largo del costado de un acantilado. El sonido de martillos golpeando el hierro resonaba constantemente desde dentro del pueblo, rodeado de altas murallas de piedra. Talhand pasó por la entrada sin ser particularmente cuestionado. Ya no era miembro del asentamiento, pero tampoco era humano. Los guardias enanos no eran lo suficientemente meticulosos como para cuestionar a un enano desconocido que iba y venía. Un gran agujero estaba tallado en el acantilado, con poleas que se movían constantemente de un lado a otro. Hombres con el torso desnudo, empapados en sudor, sacaban carbón y mineral de hierro, mientras las mujeres, cargando grandes paquetes de papas al vapor en sus hombros, caminaban hacia el área de descanso frente a la mina.
Al ver esto, Talhand se sintió nostálgico. Era como si el tiempo se hubiera detenido, permaneciendo igual. El único cambio notable era el aumento de personas que no conocían a Talhand. Mientras caminaba, recibía miradas sospechosas, pero pocas miradas despectivas. La mayoría de las personas no conocían o no recordaban a Talhand. Imperturbable, Talhand se apresuró a la casa del jefe. Tenía un destino en mente. Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué te trae por aquí, cumbre majestuosa? Por supuesto, había quienes lo recordaban. Uno de sus hermanos se interpuso en su camino. Este hombre se había reído de Talhand en su infancia y había sido elegido como confidente del dios del mineral. He venido a ver al dios del mineral. Deberías conocer tu lugar, porque él querría verte a ti. En respuesta, Talhand sacó en silencio lo que llevaba a su espalda. Mientras quitaba la fina tela de lana y la sacaba de su vaina, el hombre quedó boquiabierto. Apareció una hoja de color negro azabache. Era tan negra que parecía absorber la luz, y sin embargo, no exudaba malevolencia ni bajeza, sino que irradiaba un sentido de orgullo refrescante. Era una belleza que provocaba escalofríos. ¿Es eso? La forjé yo. Imposible. Para un herrero enano, todo se transmite a través de sus espadas. Un enano sobresaliente forja espadas sobresalientes. Por lo tanto, era difícil creer que Talhand la hubiera forjado. Ofrezco esto como tributo. El título de dios del mineral es uno de los más prestigiosos para un herrero en el mundo y se considera una fuente de orgullo para los enanos. El dios del mineral tiene la obligación de inspeccionar las obras de los herreros de todo el mundo cuando crean algo que consideran excepcional. Por supuesto, si el artículo es de mala calidad, sería evaluado y rechazado por enanos expertos de antemano. Y el hombre frente a Talhand era uno de esos expertos. Al hombre no le agradaba Talhand. Pero una espada no miente. Esta espada negra no tenía decoraciones y no usaba ninguna técnica especial. Probablemente era muy dura. Se podía ver que nunca se rompería en una batalla mediocre. En otras palabras, era una pieza de trabajo fina. Como enano, no podía negar la calidad de esta espada. Tienes permiso. Adelante, Talhand de la cumbre majestuosa. Gracias, Dorle de la espada flameante. Talhand recordó el nombre de su viejo hermano, inclinó la cabeza, envainó la espada, la envolvió en lana y se la colgó a la espalda nuevamente. En su camino hacia el dios del mineral, fue detenido varias veces de la misma manera. Sin embargo, cuando mostraba la espada, todos dejaban paso a Talhand. Quinta parte. El dios del mineral, Godvard de la espléndida cumbre celestial, se veía un poco mayor de lo que Talhand recordaba. Naturalmente, había pasado mucho tiempo desde que Talhand dejó el asentamiento. ¿Has envejecido, Talhand? Tú también. Pensé que habías muerto hace mucho tiempo en alguna cuneta. Habla por tu cuenta. Un breve intercambio de saludos. Al lado de Godvard estaban su esposa y sus confidentes. Estaban visiblemente cautelosos ante el excéntrico que había aparecido después de tanto tiempo, pero no había tensión entre Talhand y Godvard. Esto se debía a que Talhand enfrentaba a Godvard con un corazón tranquilo. Dicho esto, Talhand no tenía la intención de tener una conversación con Godvard. Había mucho de lo que podía hablar. Lo que había visto y experimentado fuera del asentamiento. Pero no dijo nada. Las palabras eran innecesarias. Talhand silenciosamente entregó lo que había traído a Godvard. Godvard también sacó la espada de su funda en silencio y miró la hoja. ¡Ah! A primera vista, una voz de admiración escapó de Godvard. Una espada negra. Godvard la levantó a la luz para inspeccionarla. Una buena espada imbuida de mucha convicción. Sin vacilación, sin suavidad, pero los signos de inexperiencia son evidentes. Incluso usando los mismos materiales y técnicas, yo podría forjar una espada mucho mejor. Al oír esto, los labios de Talhand se curvaron en una sonrisa. Por supuesto. No importa cuánto esfuerzo Talhand haya puesto en la herrería en los últimos años, no podía compararse con el dios del mineral, que había perfeccionado sus habilidades durante más de 100 años. Era un hecho obvio. Jeje. ¿Qué es tan gracioso?
pero ese no era el punto. No era ese en absoluto. ¿Tienes curiosidad por los materiales y técnicas? Me interesa. Es una espada misteriosa. No era raro compartir los materiales y técnicas utilizados para una espada tributo. El propósito de ofrecer una espada al dios del mineral es transmitir su método de creación. ¿Qué materiales se utilizaron, cómo se hizo y qué innovaciones se aplicaron? Muchos desean dejar tal conocimiento para la posteridad. El material es una piedra creada por magia de tierra. La convertí en arena con magia de tierra y la mezclé con arena de hierro. Luego, la fundí en un horno calentado con magia de fuego y viento. Después, la forjé y la templé como de costumbre, enfriándola con magia de agua. Una piedra creada por magia de tierra. Godbard sintió una sensación de familiaridad con esas palabras y pronto se dio cuenta del porqué. Godbard conocía esta técnica. Cuando era joven, el hombre terco frente a él se la había enseñado varias veces. Entonces, ¿esto es una especie de venganza? No. Solo quería resolver las cosas de entonces. ¿Pensaste que, al mostrarme esta espada, te diría que volvieras? No. Pero dijiste las palabras que quería escuchar. Eso es suficiente. Dijo que podía forjar una espada mucho mejor con los mismos materiales y técnicas. Solo escuchar esas palabras era suficiente para Talhand. Sentía que la herida infectada en su corazón desde la infancia finalmente se estaba curando. Ah, supongo que sí. Si Godbard la forjaba con los mismos materiales y técnicas, de hecho, crearía una espada mucho mejor. Sin embargo, sin usar magia, la piedra no puede ser rota, y el hierro calentado no puede ser suficientemente enfriado solo con agua. Sí, a menos que alguien capaz de usar la magia apropiada esté presente. Por supuesto, el genio herrero frente a él probablemente lograría manejar la piedra bien sin usar el mismo método que Talhand. Entonces, Talhand, ¿puedes crear esa piedra? No. Es el hijo de mi amigo quien puede crearla. Talhand sacó 3 piedras de su mochila. Las colocó frente a Godbard. Godbard alcanzó las piedras, primero abriendo bien los ojos por su peso. Intentó partir una para examinar la sección transversal pero no pudo. Intentó romperla con un martillo, pero fracasó. Se asombró de su dureza y resistencia. Al mismo tiempo, la idea de fabricar armas con esta piedra llenó su mente. Una sonrisa se extendió por el rostro de Godbard. Viendo esa expresión, Talhand asintió con satisfacción. Desde que eran niños, las expresiones de Godbard no habían cambiado, siempre eran fáciles de leer. En unos días, esa persona aparecerá ante ti. ¿Podrías recibirlo? Talhand dijo suavemente, recordando el rostro de Rudeus. Ya había alcanzado su objetivo. Recibió las palabras que quería de la persona que quería. Solo quedaba cumplir con la solicitud del hombre que le había dado la oportunidad. Bueno, puede que te parezca poco confiable y que traiga algunas solicitudes problemáticas, pero tiene agallas que no coinciden con su apariencia. Conocerlo no será una pérdida. Lo garantizo por esta espada. Godbard miró de un lado a otro entre la espada y las piedras. Su esposa y su confidente a su lado parecían querer decir algo, pero él no tenía intención de escuchar sus opiniones. Talhand había cambiado significativamente. Parte de ese cambio probablemente se debió al mago que creó estas piedras. Se interesó. Muy bien, ¿cuál es su nombre? Rudeus Greyrat. De acuerdo. Godbard asintió y grabó el nombre en su memoria. Viendo esto, Talhand se levantó. Era una promesa verbal, pero era suficiente. Godbard no era el tipo de hombre que rompía sus promesas. Aunque Talhand una vez sintió que una promesa había sido rota, no fue realmente rota. Simplemente, Talhand era inmaduro y no conocía su lugar. ¿Te vas? Sí. Nadie se quejaría de ti ahora. He establecido una herrería en Millisión. Probablemente me quedaré allí hasta que muera. Con eso, Talhand dejó la residencia del dios del mineral. En algún momento, una multitud de sus antiguos hermanos se había reunido alrededor de la residencia del dios del mineral.
Sus miradas eran agudas, y algunos eran abiertamente despectivos. Disculpen, pero tengo que pasar. Cuando Talhand comenzó a caminar, se apartaron para dejarlo pasar. Bajo las miradas mixtas de confusión y desprecio, Talhand salió del asentamiento. Nadie lo llamó. Nadie lo siguió. Sin embargo, los pasos de Talhand eran ligeros y su corazón estaba despejado. La maldición finalmente había sido levantada. Un mes después, el dios del mineral hizo un trato con el dios dragón a cambio de una gran cantidad de piedras. Y aquí termina el capítulo 22, nos vemos pronto. Bye.